Episodio 33. Aprendizaje basado en cuentos. Estás escuchando Educa sin rodeos, un podcast donde hablamos de educación de una manera clara y directa. Mi nombre es Javier González y empezamos. Una semana más nos damos cita de nuevo para hablar sobre educación. En esta ocasión vamos a hablar del concepto y aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje basado en cuentos. Para ello nos acompaña nuestra compañera Paula, maestra de educación infantil. Hola, buenos días, Paula. Buenos días, bueno, soy Paula, como ha presentado a Javi, y os vengo a hablar un poquito de qué trata eso de aprendizaje basado en cuentos, siempre desde el ámbito de la familia y también desde el ámbito del colegio. Bueno, para comenzar, me gustaría comentar la idea de que el niño entra en la literatura o en los cuentos desde que es pequeño. Es cierto que la literatura infantil no solo se asocia al cuento, trabajamos la literatura a través de otros géneros, que también comentaré en el episodio, pero nos vamos a centrar principalmente en el cuento. El niño entra en contacto con la literatura desde que nace a través de las canciones de cuna, de los cuentos, de los romances. Y ya cuando llega al colegio es cuando entra más en contacto con otros tipos de textos, como pueden ser textos de uso social, como las noticias, las cartas y también los cuentos. Es cierto que debemos diferenciar entre los géneros tradicionales, el género lírico, la narrativa, la dramática, el didáctico, y los géneros modernos, ya que no solo nos podemos quedar con los cuentos tradicionales de toda la vida, sino que hoy en día encontramos los álbumes ilustrados. Es cierto que tenemos que tener en cuenta algunos criterios a la hora de elegir el cuento, no cualquier cuento vale para los niños. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las edades. Entonces, para niños de entre 2 y 5 años, pues son muy recomendables los cuentos de fórmula, que son aquellos en los que se repite pues una expresión o una fórmula como su nombre indica. Ya después, cuando van avanzando, podemos encontrar los cuentos de animales o los cuentos maravillosos, en los que los niños ya ven otros intereses y les gustan los animales, la magia, lo sobrenatural. Y también podemos tener en cuenta, tanto en casa como en la escuela, los cuentos sorpresas que podemos esconder los adultos por cualquier sitio y el niño lo tenga que encontrar. Y también los cuentos sin final, ya que esto ayuda al niño a desarrollar mucho la creatividad. Pero ¿por qué es importante, los cuentos para el desarrollo del niño? Pues principalmente van a constituir el primer código moral del niño, es decir, el niño a través del cuento está aprendiendo valores, está aprendiendo normas, también va a enriquecer el mundo de la fantasía y la creatividad, favorece, por supuesto, el desarrollo lingüístico y un aspecto muy importante que no solo desarrolla lo cognitivo, sino que también es un momento mágico entre el adulto y el niño, entonces va a fortalecer ese vínculo afectivo. Por eso cuando somos pequeños y asociamos el momento del cuento antes de acostarnos, disfrutamos de ese momento y lo recordamos con la persona o las personas, ¿no? Que más nos lo contaban, porque hemos creado ese vínculo con esas personas que suelen ser al final pues las más cercanas, ¿no? Nuestra madre o nuestro padre. Por otro lado, os voy a dar una serie como de consejos para saber, cómo seleccionar el cuento, ya que, como he dicho anteriormente, no vale cualquier cuento. Primeramente, hay que tener variedad de cuentos, tanto al tipo de cuento como a la temática. Es decir, no porque a mi hijo le gusten los animales, yo solo que tengo que tener cuentos de animales. Es necesario que la temática sea variada y que también el tipo de cuento. Hay cuentos pop-up, que son los que se abren y tienen como relieve, hay cuentos de pestañas, hay cuentos pues que a lo mejor tienen algo en relieve para el tacto. Respecto a la edad, como he comentado anteriormente, ¿no? Tener en cuenta que a los niños de 2 o 3 años pues les gustan más los pop-up que puedan tocar, que puedan abrir, que puedan interactuar. También, obviamente, tener en cuenta los intereses del niño, el entorno en el que vivimos, la época del año en la que estamos. Y hay un último criterio que son los objetivos didácticos, que yo aquí me pregunto si realmente tenemos que darle un uso a la literatura para enseñar algo o no. Porque a veces estamos como utilizando los cuentos como pastillas para curar una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo quiero trabajar en mi clase o con mi hijo el tema de los conflictos y utilizo un cuento.
Y entonces a lo mejor nos estamos desvirtuando el verdadero sentido del cuento, que es disfrutar la literatura y que el niño disfrute de ese momento de lectura, participe, para que así en un futuro el niño tenga ese gusto por la lectura que le ayudará en el proceso de la escritura. Para terminar, una última recomendación para crear la biblioteca de tu aula o de tu casa. ¿Cómo debe ser, no? Pues considero que debe ser un lugar acogedor, tranquilo. Si estamos hablando del aula, pues que esté alejado a lo mejor de otros rincones en los que haya más actividad y más movimiento, que tenga cojines, que tenga diversidad de libros. Ahora estamos hablando de cuentos, pero lo suyo es que haya diversidad de libros, no solo cuentos. En casa, igual crear un rinconcito, un espacio en el que el niño sepa que ese espacio es más tranquilo, en el que puede jugar y leer los cuentos. Crear también momentos de lectura en casa, a lo mejor eso, ¿no? Como he comentado anteriormente, crear la rutina de, pues antes de dormir leemos un cuento. Y por último, me voy a recomendar una serie de cuentos que son a lo mejor asociados a un tema, ¿no? Como he dicho anteriormente. Por ejemplo, para trabajar el amor, un amor tan grande, para trabajar la resolución de conflictos, el cuento de la cuerda, para trabajar el enfado, un cuento que se llama Estoy contigo. Pero, como comenté anteriormente, yo me quiero quedar con los cuentos y os voy a decir 2 cuentos con los que los niños se ríen, porque al final quiero que se quede la idea de, que el niño disfrute de la lectura, no se utilice como medio de, que también está bien como medio de aprendizaje, que es Por una mosca de nada y El pedo más grande del mundo. Entonces, para concluir, me gustaría, pues eso, cerrar con la idea de que tenemos que disfrutar la lectura, que al final con la lectura el niño está conociendo su mundo, desarrolla la creatividad y es su forma también de verse reflejado a lo mejor y de eso, pues de verse reflejado en los personajes de los cuentos. Y por favor, disfrutar de la lectura y también tener en cuenta que es cierto que tenemos que adaptarnos a la era tecnológica, ¿no? Y que el cuento al final nos sirve también como recurso inclusivo. Y a lo mejor niños que tienen cierta discapacidad o ciertas necesidades pueden acceder a los cuentos a través de otros formatos como los audiocuentos o los cuentos que están por internet, los podemos encontrar en YouTube con pictogramas. Y un cuento muy curioso y muy interesante es El libro negro de los colores, creo que se llamaba, que es un cuento que es táctil y te va para los niños ciegos, ¿no? Con discapacidad visual y te va describiendo lo que el niño está tocando a través de lo táctil. Y como diríamos tradicionalmente, pues colorín colorado, este episodio se ha acabado. Esto ha sido todo por hoy y si necesitas más información visita nuestra web aefam.org donde encontrarás cursos online, talleres presenciales, así como asesoramientos educativos personalizados. Y recuerda, no estás solo, no estás sola, nosotros te acompañamos. Y en la próxima semana hablaremos sobre consejos y pautas para mejorar y trabajar la autonomía de nuestros hijos y nuestras hijas.